Bueno, continuando con la explicación, ya tenemos la base de datos creada, base de datos ejemplo con un tal de alumnos y unos valores. Entonces ahora procedemos a hacer la conexión. Entonces creamos un archivo y el archivo debe quedar como en el servidor. Entonces vamos al disco local C, la carpeta SAM, htdocs y acá creamos una carpeta. En este caso yo creé ejemplo conexión BD y acá creamos un documento PHP. Listo. Entonces y declaramos las variables. Servidor localhost el usuario, siempre por defecto va a ser root, la contraseña, la cual siempre por defecto no tiene, entonces sería así, y la base de datos, que en este caso le hemos puesto ejemplo. Entonces acá conexión, crea una nueva variable a la cual se va a declarar MySQL connect y aquí vamos a poner el servidor, el usuario y la contraseña. O de una forma pues para saber si se estableció la conexión o bueno, si hay algún error, entonces ponemos or die y acá el mensaje listo. Entonces ahora vamos a seleccionar la base de datos, sería ponemos primero la variable de conexión y después la de la base de datos. Y ahora verificamos que la conexión se haya establecido. Si no, listo, y ahora entonces lo vamos a correr en el navegador. Entonces acá sería localhost
y ejemplo conexión BD conexión PHP. Y como podemos ver, conexión exitosa. Entonces aquí ya sabemos que se ha establecido la conexión entre el documento PHP y la base de datos. Entonces ahora es donde viene lo del CRUD con las sentencias. Entonces están el select, el insert, el update y el delete. Cada una tiene una función y para el manejo de los datos en las bases de datos. Entonces, digamos, hacemos lo siguiente. Listo, y acá sería return que nos retorne la conexión. Bueno, ahora creamos un nuevo archivo. Llamémosla index.php. Va a tener código HTML. Y acá habrá un formulario con el cual obtendremos los datos para insertar los datos. Aunque acá en la misma tabla, si nosotros vamos aquí a SQL, acá nos da todas las opciones. Entonces el select si necesitamos una información, insertar información aquí mismo, actualizarla o eliminar. Entonces desde aquí mismo la podemos hacer, pero pues también se puede así desde una página externa. Entonces sería acción esto del método será por cómo se pasará los datos hacia hacia el otro documento donde se hará el proceso para almacenar los datos. Entonces acá label el nombre va a tener un input y el nombre pues démoslo así, nombre. Y así mismo será para los otros campos. Entonces acá sería apellido, acá materia, y por último va a tener un botón
Bueno, entonces teniendo esto, creamos el otro documento. Se llamará proceso.php. Entonces acá include acá incluimos a conexión.php y acá creamos una variable y la función que creamos en conexión. Entonces acá creamos unas variables name, last name y material. Estas son igual a, entonces acá ponemos post. Recuerden que esta fue la forma como se pasan los datos del formulario aquí donde se procesa la información. Entonces, y acá sería el name que tenía el input en el formulario. Entonces acá sería nombre, acá post, apellido, y acá materia. Entonces acá sería MySQL query entonces ponemos la variable con, que sería la conexión, coma y la sentencia. Entonces recuerden que para ingresar datos en las tablas es con la sentencia insert. Entonces insert into la tabla alumnos entonces alumnos values. Acá como en la base de datos de todos los campos hay uno que no se necesita llenar, que es el ID, porque este tiene auto increment. Entonces
debemos especificar cuáles son los campos que se van a insertar. Si este ID no fuera autoincrement y se digitara, o bueno, se insertaran los datos, entonces no habría necesidad de poner el value, o sea, especificar los campos que se van a llenar en el value, sino que se hacen de una vez. Entonces serían entonces especificamos los campos que van a recibir la información. Entonces sería nombre, coma, apellido y materia. Acá como todos estos tres campos son tipo cadena, entonces ponemos las comillas. Entonces y la variable, entonces name, coma, last name y materia. Listo. Y sería ahora probarlo. Entonces vamos a ver. Entonces ahora aquí localhost y vamos a index. Entonces el nombre, digamos Camilo Díaz. La materia informática, registrar. Bueno, pues no le habíamos dejado ningún mensaje, entonces miremos acá en la base de datos. Y como pueden ver, se ingresó el alumno sin problemas, Camilo, el apellido, la materia informática. Entonces así es como hacemos la inserción en la base de datos utilizando la sentencia insert. Entonces acá en SQL, por ejemplo acá con el where, el select asterisco, que es todos los valores de la tabla alumnos, nos mostraría todos los datos. Pues en este caso solo hay uno, entonces, que es el que nos muestra. Acuérdense que la sentencia insert es pues para ingresar los datos, y la sentencia update es para actualizar los datos. Por ejemplo, digamos que la materia no sea informática, sino que ahora sea
sea matemáticas. Entonces acá where id igual a 1. Un error. Ya. No deben ir los. Listo. Y ahora verificamos que se hayan efectuado los cambios. Y como pueden ver, ya la materia ahora es matemáticas. Entonces también se puede desde acá hacer el delete. Entonces delete from alumnos. Entonces donde el id sea igual a 1. Tenemos que aceptar. Y ahora vemos que ya no hay ningún dato porque lo borró. Entonces ese sería el video de cómo manejar los datos bajo las sentencias del insert, el select, el update y el delete.